¿Qué tal? Muy buen día con todos. Mi nombre es Hussein Senosaín González. El día de hoy procederé a hablarles respecto al trabajo final del curso de Derecho Procesal Penal. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la medida cautelar de detención judicial y la de prisión preventiva? Bueno, la de prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, provisional y variable, cuyo fin principal es asegurar el desarrollo del proceso. Se encuentra regulado en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Cabe precisar que es una de las medidas de coerción personal más severas del ordenamiento jurídico y se tienen que cumplir ciertos criterios para poder adoptar esta medida. Por otro lado, la detención judicial preliminar es una medida excepcional y provisional, la cual consiste en privar o restringir la libertad de la persona investigada. Cabe precisar que esta medida tiene como fin principal asegurar la permanencia del investigado durante las diligencias o actos de investigación. En cuanto al plazo, en la prisión preventiva el plazo máximo es de 9 meses, sin embargo en los procesos complejos se puede extender hasta 18 y 36 meses para procesos de criminalidad organizada. Para detención judicial preliminar se puede extender hasta 72 horas con ciertas excepciones que las encontramos en el artículo 264 del Código Procesal Penal, en el cual versa casos complejos, que dicen 7 días, algunos 10 y otros 15 para ciertos delitos. Ahora bien, en cuanto a la audiencia, la prisión preventiva requiere una audiencia previa y solo puede ser dictada cuando la investigación ha sido formalizada. En cuanto a la audiencia en la detención judicial preliminar, esta puede ser dictada sin que exista alguna audiencia y puede ser dictada antes de formalizar la investigación. Bueno, concluyendo, cabe precisar que ambas medidas coercitivas de carácter personal buscan privar de la libertad del imputado, con la finalidad de asegurar su presencia en las diligencias judiciales. Como lo precisa una abogada, Chan Chan, estas medidas deben entenderse como las que un país adopta para detenerse a investigar y no se investiga para detener. Ahora, con respecto a la pregunta 2, ¿cuáles son las características de las medidas cautelares? Bueno, como principales características de las medidas cautelares tenemos la provisionalidad, la jurisdiccionalidad, la homogeneidad, la proporcionalidad, la instrumentalidad y la coactividad. Entiéndase por provisionalidad al carácter temporal, provisional y susceptible de modificación de las medidas cautelares, pues estas medidas cautelares son provisorias porque subsisten mientras duren las circunstancias que la determinan. Por eso puede durar máximo lo que dure también la etapa procesal, teniendo el carácter siempre de urgente, la cual es una característica importante. En cuanto a su jurisdiccionalidad, son denominadas así porque pueden ser adoptadas por el órgano jurisdiccional competente y requerirán de una resolución judicial motivada. Ahora bien, en cuanto a la homogeneidad, las medidas cautelares deben ser útiles y adecuadas para los fines que se pretende alcanzar o conseguir en el juicio. Con respecto a la proporcionalidad de las medidas cautelares, estas no deben ser abusivas con la limitación superflua de los derechos del investigado, ya que deben guardar relación con lo pretendido en el proceso judicial. Son coactivas, pues su concreción puede requerir de la presencia de la fuerza pública, en este caso de los servidores públicos también. Finalmente, como última característica de las medidas cautelares, tenemos a la instrumentalidad, la cual constituye el rasgo más importante del derecho procesal, pues el proceso no tiene un fin en sí mismo, sino que su objetivo será servir de medio para la actuación de la ley o derecho sustantivo, es decir, las medidas cautelares serán el medio para lograr lo que se cumpla con la finalidad de todo proceso judicial penal, el cual es hacer efectiva la sentencia. Ahora con respecto a la pregunta 3, señale las partes procesales contra los que se puede solicitar medidas cautelares personales o patrimoniales, así como las partes procesales legitimadas para solicitarlos. Al respecto, considero que se puede dictar medidas cautelares personales a los imputados, puesto que se busca privarlo de su derecho y libertad, a fin de asegurar una efectiva aplicación de la ley, pues podrían rehuir de la justicia y distorsionar la justicia. Con respecto a medidas cautelares patrimoniales o reales, estas medidas pueden ser presentadas tanto contra el imputado así como el tercero civilmente responsable, limitando su patrimonio de manera que no puedan disponerlos de ellos mismos. Por último, las partes legitimadas para solicitar estas medidas cautelares personales o patrimoniales son los fiscales, representantes del Ministerio Público, así como también los actores civiles, quienes son los titulares de la pretensión del proceso penal. Bueno, la número 4 te pide diferencias entre medios probatorios y medios de investigación. Bueno, los elementos de convicción son aquellas sospechas, indicios, huellas y actos de investigación que realiza el Ministerio Público en la etapa preliminar de investigación preparatoria. El objetivo de valorar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o como partícipe. En otras palabras, los elementos de convicción son las evidencias en fase de investigación preliminar que vinculan de manera fundada al imputado para la comisión del delito respectivo. Por otro lado, los medios probatorios son todos aquellos actos necesarios realizados en la etapa preliminar, los cuales posibilitan crear convicción en el juzgador, bien para acreditar una de las afirmaciones fácticas o contrarrestar aquellas deducidas por la parte contraria. Bueno, con la última pregunta, ¿considera usted importante que se concurran los supuestos necesarios para interponer a Keiko Fujimori en la medida de prisión preventiva? Bueno, para esto nos remitimos al artículo 268 del Código Procesal Penal, el cual establece tres requisitos para dictar el mandato de prisión preventiva.
1. La posibilidad de la comisión de un delito que la vincule. 2. Que la pena sea superior a 4 años. Y el 3 es peligro de fuga. Con respecto a este caso de Keiko, no se presentan estos requisitos. De igual manera, no se pueden identificar los elementos de convicción para imputar correctamente la comisión de delito a Keiko. Y por último, no se ha acreditado que Keiko haya querido fugarse, es decir, que haya querido eludirse de la justicia, por lo cual no procedería un mandato de prisión preventiva de manera legítima.